Buenos días, colegas de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos este día en esta conferencia de prensa. Las organizaciones que integramos la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua hará una valoración sobre los casi 100 días de vigencia de la Ley de Recursos Hídricos. Nos acompañan también liderazgos comunitarios de varias zonas de nuestro país y representantes de la Alianza. Compañeros, al hablar decimos nuestro nombre y nos presentamos, por favor. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo Calles, miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Agradecerle a la prensa por acudir a nuestro llamado para tratar asuntos importantes sobre el tema de la Ley General de Agua. Y primero quisiera decir que el próximo 12 de octubre se cumplen ya los primeros 100 días de la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, y obviamente para este colectivo ha sido un tema que lo hemos venido discutiendo durante los últimos años, y al cumplir los primeros 100 días tenemos algunas valoraciones que hacer al respecto de la entrada en vigencia de la ley. En primer lugar, nosotros valoramos que es importante para esta alianza tocar asuntos bien álgidos que aparecen en la ley y que a los primeros 100 días no hemos avanzado significativamente. Hemos escuchado al presidente de la ASA en los últimos días que han dado visitando algunas comunidades, se han dado reuniendo con juntas de agua con el objetivo de, entenderíamos que es divulgar la ley. Obviamente esta ley, hay que decir que ha carecido de una campaña publicitaria como las que estamos acostumbrados a ver. O sea, hemos visto campañas bien grandes sobre nacer con cariño, hemos visto campañas de subsidio, de Mango Siria, etcétera, pero no hemos visto una campaña divulgando la Ley de Recursos Hídricos. Esto implica que algo hay detrás de esto que no quieren que se sepa o no quieren que la población se informe, pero a estas alturas, después de 100 días, ya tuviéramos una campaña grande explicándonos en qué consiste la Ley General de Recursos Hídricos. Nos parece que interesante que el presidente ha andado diciendo de que las juntas de agua no van a pagar cargo. Y obviamente esa ha sido la lucha de este colectivo, de esta alianza, y en la propuesta ciudadana que nosotros hicimos hace 2 años, planteábamos como requisito incondicional que las juntas de agua no pagaran canon, porque son estructuras comunitarias que prestan un servicio a la comunidad y que son sin fines de lucro, lo han sido y según la ley lo siguen siendo. Sin embargo, nos preocupa que esa postura que el presidente anda haciendo en las comunidades no se vea reflejada en la ley. Y entonces nosotros planteamos que para que esa oferta que el presidente anda haciendo sea funcional y sea vinculante, entonces tenemos que plasmarlo en la ley. Hemos revisado la ley y no aparece por ningún lado expresamente que diga que la Junta de Agua no va a pagar. Por el contrario, se dice que personas naturales y jurídicas van a estar obligadas a pagar canon, y aquellas redes que se dediquen a la distribución de agua. En eso entran las juntas de agua, ¿verdad? Y precisamente para nosotros el llamado va en esa vía. Que si eso va a ser así, entonces el presidente de la ASA, como no tiene iniciativa de ley, pero sí la tiene el ministro de Medio Ambiente, entonces obviamente debería el presidente de la ASA trasladar esta iniciativa al ministro de Medio Ambiente para que éste proponga a la Asamblea Legislativa que esa parte se reforme y que expresamente quede establecido en la ley que las juntas de agua no van a pagar canon por la extracción, ¿verdad?, de agua para consumo humano y para uso doméstico. Entonces, eso es uno de los elementos que estamos destacando ahora, ¿verdad? Y precisamente nos interesa, ¿verdad? Y ese sería como uno de los objetivos de esta conferencia, que llegue a esa información a manos de los funcionarios, ¿verdad?, que les compete estas acciones para que en el corto plazo, antes de que se termine el primer año o el año que les ha dado de gracia para que funcionen las juntas de agua, entonces que aparezca ya esa reforma en la ley diciendo, bueno, las juntas de agua que se sientan satisfechas, que no van a pagar canon, pero lo dice en el artículo tal. Entonces esa es una de las exigencias que estamos haciendo.
cosas dentro del funcionamiento de esta ley que todavía están pendientes por hacerse, cosas que han señalado que están en camino, que están en marcha, pero que no hay prueba de que se estén ejecutando. Por ejemplo, es totalmente necesario elaborar y actualizar la política hídrica. Tenemos una política hídrica, pero data de 2017 y está contenida entre los documentos que ya no son públicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es necesario saber con cuánto bien hídrico cuenta El Salvador, a que ellos le llaman en la ley recurso hídrico, para poder dar permisos. Antes no. Y estamos observando que hay acciones desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde ANDA, que le siguen generando permisos de carácter industrial a las empresas. Que ANDA misma no sabe cuánta agua se extrae de las fuentes subterráneas en donde las industrias siguen embotellando o siguen comercializando. Entonces es necesario señalar que hace un día de la ley todavía no hay señales de que esta política esté en construcción, no hay señales de que esa política se vaya a actualizar. También es necesario contar con una planificación hídrica. Esta planificación hídrica, que también contiene el inventario hídrico, no se ha generado, no se ha diseñado, inclusive las participaciones que el presidente de la ASA ha tenido a nivel de Asamblea Legislativa, que por cierto son presentaciones que deberían ser públicas, que deberían conocer los diputados y diputadas, y ni los diputados y diputadas conocen los contenidos de lo que la gente de la ASA, el presidente de la ASA y otros funcionarios de la Autoridad Salvadoreña del Agua llegan a hacer a la Asamblea Legislativa, cosa que llama la atención, porque de alguna manera deberíamos conocer qué es lo que llegan a publicar. En una de las intervenciones, el presidente de la ASA, creo que frente a la Comisión de Hacienda, informaba que está en construcción el inventario hídrico y daba algunas líneas de cómo lo están construyendo. Hablaba, me parece que de 800 puntos que han recorrido. Pero encontramos que en el informe oficial del Ministerio de Medio Ambiente que se presentará a la Asamblea Legislativa este año, el Ministerio de Medio Ambiente afirma que uno de sus resultados es el inventario hídrico. Entonces yo no sé a quién le vamos a creer. Realmente son cosas que llaman mucho la atención sobre un bien tan estratégico como es el agua. Y estos instrumentos, como iniciar el montaje del Sistema de Información Hídrica Nacional, tener un inventario, hacer una planificación y generar una política hídrica nacional, son algo que urge. Es preocupante que hayamos tenido hace una semana un encuentro de alto nivel de gente que produce energía geotérmica, cuando sabemos que la energía geotérmica es altamente nociva para el agua de la gente. No tenemos agua realmente en El Salvador. Somos, en Centroamérica, el país que menos agua per cápita disponible tiene para su gente. Y estamos planificando desde el gobierno central hacer producción de energía geotérmica, y no para la gente, porque no lo necesita la gente, sino para minado de criptomonedas. Esa es la intención, eso fue lo que declararon durante ese encuentro de alto nivel. Entonces preocupa saber que esta Ley General de Recursos Hídricos en realidad no protege el agua para las personas. En realidad no se está trabajando sobre cómo garantizarle a las juntas de agua que haya una estructura dentro de la ASA que realmente les dé asesoría técnica y les enseñe cómo van a prestar un mejor servicio a la población. También hay que recalcar que no solamente preocupa el canon por el uso del agua, también preocupa el canon por saneamiento, que es una obligación del Estado que ha sido trasladada a quien haga uso del agua, es decir, a la Junta de Agua. Es preocupante que no se esté generando inversión sobre infraestructura en servirle a las comunidades, en servirle a la gente, que se castiga a los que han por años, por décadas, asumido ese rol en las comunidades, y que se esté pensando en algo como energía geotérmica para minado de criptomonedas. Buenos días.
días a todos y todas. Gracias por la participación en esta conferencia de prensa. Luis González, también miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Bueno, sin duda en estos 100 días o casi 100 días de la vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, notamos que la crisis hídrica y ambiental que afecta a las comunidades se mantiene. Entonces, sabemos de que todavía no está el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, todavía tienen 80 días para hacerlo. Pero sin embargo hay aspectos de la ley que se pueden empezar a implementar y que no queden solo en retórica. Por ejemplo, el derecho humano al agua planteado en la ley, que tiene que ver con calidad de agua, con cantidad suficiente para todas las personas para una vida digna, no está implementado. Es decir, todavía en el país gran cantidad de personas no tienen suficiente agua y esos 15 metros cúbicos mensuales por familia, es decir, 100 litros diarios por persona, muchas familias, muchas personas no los tienen. Se tendría que resolver esa parte porque en El Salvador hoy por hoy se violenta el derecho humano al agua. En el tema de calidad se ha señalado la cantidad de industrias, actividades económicas que afectan la calidad del agua y sin embargo desde la ley todavía no se ha buscado regular esa contaminación. Los agrotóxicos producto del monocultivo de la industria cañera, la generación de vertidos por parte de la industria sigue ocurriendo sin que se resuelva. Y en eso señalamos de que si bien en estos 100 días hay cosas que todavía no están, hay cosas que deberían empezar a estar. Por ejemplo, Amalia mencionaba el plan y la política de gestión integrada de recursos hídricos actualizado, el balance hídrico nacional, todo el tema del caudal ecológico. Y en ese sentido también un sistema de información hídrico, el registro hídrico nacional, entre otros elementos. Nos preocupa que a la fecha todavía no esté conformada la junta directiva del ente rector. Sabemos quién es el presidente, sabemos quiénes deberían ser los representantes de los ministerios, pero no quiénes son las personas. Entonces todos podemos hacer contralorías si son las personas idóneas o probas para estar ahí decidiendo sobre el agua de los salvadoreños y salvadoreñas si no sabemos quiénes son. En 100 días deben estar porque son los que van a tomar las decisiones. No se puede. En ese sentido creo que el llamado es a las autoridades a que resuelvan estos elementos que nos mantienen en crisis de agua en El Salvador y que a muchas familias, a la gran mayoría de familias, las tienen en precariedad. Entonces, en esto también mencionarte que a nivel de cuencas hidrográficas todavía se mantienen proyectos, acciones que degradan las cuencas, degradan los pocos bosques que tenemos, y eso también nos va poniendo cada vez en más precariedad, y esto se va haciendo todavía más grave con los impactos del cambio climático global en los recursos y bienes hídricos del país. Entonces, el llamado como alianza es a ponerle atención a estos elementos que no se han implementado y empezar a ejecutarlos si queremos garantizar el derecho al agua de la población. Continúa la compañera Gala. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Gabriela Suárez. Y como Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, también queríamos visibilizar y enfatizar sobre la amenaza latente que representa el proyecto minero extractivo ubicado en Jutiapa, Guatemala, Asunción Mita, el proyecto minero Cerro Blanco. Y queremos enfatizar en la amenaza que representa esto para las aguas de El Salvador. En tal sentido, quisiéramos demandar al Estado salvadoreño, primero, un posicionamiento frente a esta grave amenaza, que representa una fuente de contaminación para nuestras aguas compartidas, específicamente para el río Lempa, que es una de las fuentes principales de agua para El Salvador, y que a partir de que el gobierno no ha establecido un mecanismo de conversación, de negociación con el Estado guatemalteco, no tenemos una postura frente a esto desde nuestro Estado. Además, queremos enfatizar que la Ley General de Recursos Hídricos establece un mecanismo para que el Estado tenga una comisión que proteja las aguas transfronterizas, las aguas compartidas. Queremos también enfatizar que se llevó a cabo un proceso de consulta ciudadana en este municipio de Guatemala que buscaba precisamente frenar la construcción de este proceso, de este proyecto minero, y que a partir de eso una demanda ciudadana que podía facilitar un proceso de protección a las aguas de El Salvador, y por ende exigimos justamente eso, a que este proyecto minero, que es una amenaza grave a nuestros
recurso general, que también tenga una posición del Estado y que además no solo tenga un posicionamiento, sino que una acción enmarcada en el marco jurídico que ya se ha aprobado y que ya entró en vigencia. Bien, buenos días a todos y todas. Gracias por la cobertura. Wilman Hernández, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. Por tanto, a casi 100 días de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, las organizaciones que conformamos la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua exigimos que el presidente de la ASA, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, traslade la iniciativa para que en la Asamblea Legislativa sea reformada la Ley General de Recursos Hídricos y que expresamente quede estipulado en la misma que las juntas de agua no pagarán canon por la extracción de agua para consumo humano y uso doméstico. De no cumplirse lo anterior, que al menos en el reglamento de la Ley General de Recursos Hídricos se retome las declaraciones del presidente de la ASA y que las juntas comunitarias de agua no paguen canon por el uso del agua, pero que además tampoco paguen un canon por los vertidos, pues el saneamiento es un derecho y por tanto debe ser garantizado por el Estado. La implementación de los contenidos y directrices de la política y Plan Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en la lógica de protección, conservación y defensa del ambiente. Cuarto, se establezca el balance hídrico nacional y el caudal ecológico mínimo por cada una de las regiones y cuencas hidrográficas, previo a otorgar cualquier permiso de uso de bienes hídricos, y que se garantice la participación ciudadana en la gestión de las cuencas y que ésta se desarrolle bajo un enfoque de género que permita darle seguimiento a los impactos diferenciados entre hombres y mujeres en el acceso al derecho humano al agua. Por una gestión pública y participativa, el agua no se vende. Se defiende. ¿Alguna pregunta? ¿Podrían, a manera de concreción, tenerlo en una sola voz? ¿A qué ritmo evalúan que va el desarrollo de la ley? ¿Cuánto porcentaje consideran que se ha ejecutado? Es decir, de la ejecución de la misma. Bueno, si me lo pide así en términos de valoración, yo diría que lo que tenemos es una ley aprobada y un presidente de la ASA, no hay más. O sea, eso es todo lo que hay por ahora, porque ya lo que los compañeros explicaron es que para que la ley empiece a funcionar necesitamos una serie de herramientas que todavía no están. Primero, no está conformada la junta directiva. Necesitaríamos saber quiénes son los representantes de cada una de las instituciones del Estado que van a conformar esa directiva. Sabemos por la ley que quiénes son los llamados, pero los representantes no están nombrados. Entonces el presidente anda solo ahí haciendo lo que puede, ¿verdad? Me imagino, a eso lo hemos comentado, pero obviamente no tenemos esa parte. Segundo, no tenemos los instrumentos, ¿verdad? No tenemos balance hídrico actualizado, no tenemos política hídrica actualizada, no tenemos inventario hídrico y no tenemos plan hídrico. Entonces son varias herramientas las que necesitamos que deben estar listas para que la ley se pueda implementar. Y tercero, no hay una estructura. O sea, la ley establece que van a haber comités regionales de cuentas, los cuales también van a ser dependencias de la ASA, o sea, van a ser como ASAs chiquitas allá en la zona, tomando decisiones sobre qué hacer. A estos organismos zonales de cuentas se les han dado varias funciones, ¿verdad? Que tienen que cumplir en los territorios, y una de esas es trabajar en estas herramientas. No sabemos cuándo lo vamos a hacer. Ahora, lo que llama la atención aquí es que tampoco se está tomando en consideración la participación de las comunidades. Y para que los organismos zonales de cuenca funcionen en los territorios, deberían de tener una estrecha coordinación con las comunidades, con la gente que está en el territorio, con la gente que está demandando agua. ¿Por qué? Porque allá es donde se va a conocer la realidad de cómo se tiene que distribuir el agua de este país. Desde un escritorio, desde una estructura así como muy administrativa y política, no va a pasar nada. O sea, tenemos que poner los pies en la tierra para que esta cosa funcione. Si no hay estructura junta directiva, no hay estructura de organismos zonales de cuenca y no hay instrumentos, entonces no tenemos nada.
A lo mejor puede haber alguna buena voluntad, pero se quedó hasta ahí. Entonces eso podría ser como en resumen lo que yo podría decir. Imaginemos que llegan los 180 días y se tienen todos estos instrumentos que a ustedes les preocupa que todavía no están. ¿Cuáles serían los primeros pasos a darle seguimiento ya con estos instrumentos? Primero no los van a tener. Primero no los van a tener porque si no los han hecho en esto tampoco lo van a hacer aquí. Segundo, tienen que trabajar el reglamento de la ley. No hay un reglamento que operativice muchas cosas que quedan como en duda. Entonces eso tampoco está, ¿verdad? Entonces si eso no va a estar, entonces la ley le faculta a la Junta Directiva que puedan hacer algunas acciones, ¿verdad? Antes de que este reglamento lo pueden hacer, pero en este caso primero deberían tener un presupuesto, no tienen presupuesto. Acaban de reformar un poco creo la ley para darles algunos centavos a la ASA para que puedan andar haciendo los mandados que están haciendo, pero no hay presupuesto y no sabemos si lo van a incluir en este presupuesto. Lo que sí sabemos es que el presupuesto que se le va a asignar a la ASA para que funcione va a salir del pago del canon de la gente, eso sí lo dice la ley. Entonces para que eso funcione administrativamente la gente tiene que empezar a pagar canon. Entonces porque por ser una autónoma que va a estar adscrita al Ministerio de Medio Ambiente debería tener presupuesto directo del Estado, pero si lo va a tener no sabemos ni cuánto es, ¿verdad? Y si ya está incluido en el presupuesto de los baños. De lo contrario van a tener que esperar a que la gente empiece a hacer este nuevo tributo, ¿verdad? Porque es un impuesto adicional que le están poniendo a la gente para que esto funcione. Entonces las 2.500 juntas de agua, si expresamente no queda establecido que están exentas de pago de canon, la ley no las acepta. Entonces eso también debe de quedar claro. Con respecto a si hay un posicionamiento por parte del gobierno en cuanto a este conflicto que se tiene con el proyecto minero Cerro Blanco, hay un acompañamiento, hay un acercamiento. Diferentes organizaciones han realizado plantones, por ejemplo, en Cancillería para pedir un posicionamiento por parte de la canciller en cuanto a este conflicto, pero me gustaría saber para ustedes quiénes serían las organizaciones idóneas para conformar este comité internacional que le dé seguimiento, ¿no? al curso de agua y sobre todo a este proyecto minero que realmente nos está afectando a todos. Por la vía diplomática correspondería a Cancillería establecer un acercamiento con el Estado guatemalteco. Sin embargo, la Ley General de Recursos Hídricos ya establece un comité y establece una función que le competen, y a partir de eso, ¿quiénes serían los responsables de formar esta comisión? En el caso, por ejemplo, hay estudios de agua, por ejemplo, en la parte del lago de Huija, que han hecho mujeres lideresas acompañadas de biólogas y hablan pues de la contaminación que se ha venido dando desde que el proyecto Cerro Blanco se ha implementado. En este caso, ¿hay un posicionamiento directo del gobierno cuando se ha presentado este informe o únicamente han dejado que las organizaciones sociales y las comunidades hablen al respecto? El Estado no ha dado una respuesta clara ni contundente de la problemática que se está dando hasta este momento. Las organizaciones sociales han asumido el rol de contralora y de denunciante. Sin embargo, no se tiene una respuesta del Estado. Muchas gracias. Gracias.